Buenas tardes. Como intuís o como sabéis, mi relación con Cataluña es periférica, es decir, que tampoco es una relación directa, porque si dijera esto en Baleares, pues sería un catalanista. Entonces, sencillamente voy a intentar, muy brevemente, porque lo que tenemos es poco tiempo, decir algunas cosas. Si antes Julio decía que pedía disculpas por si no era totalmente exhaustivo, pues yo ni puedo ni me veo capaz de serlo, pero en cualquier caso pues voy a decir algunas cosas que yo creo que son importantes. Como punto de partida, yo creo que hay que tener, quisiera hacer una pequeña reflexión, y es si realmente queremos hacer un balance de estos últimos 15 años y queremos hablar de tendencias, pues yo entiendo que de alguna manera también hablamos de lo que ha interesado durante estos últimos 15 años y de lo que está ocurriendo en estos 15 años, pues claro, esto marca también los gustos y marca pues las prioridades de la investigación y lo que nosotros consideramos que es prioritario. Y evidentemente en Cataluña están pasando cosas ciertamente importantes en estos últimos tiempos. Basta ver la obra, cómo ha planteado, para hablar de alguien, por ejemplo, en las memorias, Josep Benet, cómo planteó el tema del catolicismo y cómo planteó estos temas que nosotros hemos venido hablando, y la revisión que él mismo hizo al final de su vida cuando trató el tema de la República, el tema de la guerra, y cómo lo ha planteado ahora en el otoño de su existencia. Y una persona que no es nada sospechosa de ser una persona integrista, sino más bien una persona que transitó y que estuvo en la oposición y fue un político activo durante muchos años, y al mismo tiempo un historiador de renombre. Basta ver las últimas memorias de González Casanova, que acaban de aparecer, las memorias de un socialista indignado, para ver pues también un poco el planteamiento pues de un católico pues que no está cómodo con los tiempos que corren, pero a la vez tenemos o hay en Cataluña un ex presidente del Parlamento, Joan Rigol, que acaba de doctorarse en teología. Es decir, Oriol Junqueras, que es el representante de Esquerra Republicana, es católico practicante. Santi Vila, que es conseller en estos momentos, todos sabéis que ha sido alcalde de Figueras y que es de Convergencia. Santi es un estudioso de Sardá y Salvany. Entonces, y además sabéis que siendo conseller de la Generalitat y siendo católico y siendo estudioso de estos temas, además ha hecho una declaración de su estado, digamos, civil, y se ha casado con su pareja porque es homosexual. Y entonces para Cataluña todo esto, catolicismo, política, es historiador, todo esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo pues basta ver que esta última semana la cadena SER pues ha declarado catalán del año a esta hermana Lucía Caram, que es argentino-catalana, ¿no? Y se ha considerado a esta persona catalana del año. Podríamos seguir. Arcadio Oliveras y Teresa Forcades están lanzando una plataforma política desde un posicionamiento de un cristianismo social profundo. Ha habido un presidente del gobierno de la Generalitat en estos últimos tiempos, socialista, que procedía del mundo de Hospitalet y de Cristianos para el Socialismo y del grupo de García Nieto, etcétera. El tema, están apareciendo cosas sobre el barraquismo en Cataluña, donde se está poniendo énfasis en precisamente toda la presencia de esta iglesia marginal y este acompañamiento con el mundo de la inmigración. Yo creo que todo esto es lo que, digamos, la parte más visible, lo que aparece más en los medios de comunicación. Pero yendo ya a lo que son estudios más serios, yo lo que veo es, por una parte,
pues hubo un intento en Cataluña de hacer una sociedad de estudios de historia eclesiástica moderna y contemporánea. Apareció un anuario el año 88 con un balance historiográfico de la producción, digamos, religiosa en Cataluña, que plantearon Casimir Martí y Jordi Figuerola, y ahí se quedó un poco el proyecto. Yo creo que esta iniciativa no ha ido a más, y lo que no lleva a plantear, no es un impedimento para que planteemos que en estos 15 años, ¿qué ha ocurrido? Pues un poco lo que dice Joan Bada, que ha sido profesor, como sabéis, de la Universidad de Barcelona, sacerdote, y que era profesor, un poco es el personaje mixto, podríamos decir, entre profesor de la Universidad Civil y además profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Cataluña. Y lo que ha planteado Joan Bada es que en realidad, pues, por una parte, digamos, los historiadores más eclesiásticos, la voz de la Iglesia, la historiografía procedente del mundo eclesiástico realmente está en fase terminal. Es decir, si nos fijamos en la edad y en la situación, pues Josep Bonet y Baltà, Josep María Marqués, pues estos han fallecido. Casimir Martí tiene 80 y tantos años, aunque ha publicado un libro interesantísimo. Hilaire Regué nació el 28, Joan Bada tiene casi 80. Bueno, por ahí podríamos ver cómo están estos personajes, y sobre todo, pues a nivel eclesiástico, prácticamente queda una voz queda la voz de Joan Bada, evidentemente, y queda la voz de Ramon Cors Blay, que es el director de Analecta Sacra Tarraconensia, y pues que ha publicado pues trabajos muy dignos, regestos del Archivo Secreto Vaticano de los años 20-30, muy interesantes, y sobre todo ha incidido en lo que es el catalanismo, separatismo, en todos los conflictos, los años 28, 29 y 30. Bueno, hay un segundo grupo de historiadores, evidentemente, que hay que tener en cuenta, que son, pues ahí están Jordi Figuerola, Antoni Moliner, bueno, Santi Vila, aunque no se dedique a la historia, Joaquín María Puigvert de la Universidad de Gerona, que yo creo que son los dinamizadores, algunos de estos, de estudios y de tesis doctorales, y que están pues allanando un poco el camino para que estos temas pues sigan teniendo pues una cierta solvencia y una cierta presencia. A otro nivel menor, quizás, podríamos decir también que hay una presencia de estudios sobre el catolicismo y sobre el tema religioso en la revista Cercles que dirige pues Casases. La Universidad Autónoma de Barcelona, pues Pere Gabriel también ha potenciado algunos estudios. Pero bueno, yo sobre todo me quedo que a nivel jerárquico, a nivel de lo que eran los historiadores tradicionales catalanes, queda el núcleo de Montserrat, queda el núcleo de algunos grupos más periféricos, minoritarios, queda Montserrat en definitiva, la Facultad de Teología. Si revisamos pues las publicaciones en lo que es la revista catalana de teología, pues la historia hay un proceso de recesión en cuanto a estudios. Bueno, evidentemente esto se contradice como sabéis, esta semana precisamente ha habido un congreso de una cierta relevancia, al menos a nivel de lo que podríamos denominar lo que es el área catalano-parlante, que es este congreso que ha habido organizado por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona sobre franquismo e iglesia, o franquismo de religión, y casi ha coincidido con el nuestro, y que ha tenido pues una participación muy mixta, y sobre todo también de colectivos protestantes y de algunas intervenciones de interés. Claro, durante este tiempo yo señalaría sobre todo dos
también, si esto eran como dos mundos que intentan encontrarse en un clima, insisto, que yo creo que el tema del catolicismo en Cataluña no es nada victimista, ni es nada, es decir, se puede tratar, yo entiendo que con bastante normalidad y un poco porque ha predominado, digamos, en la calle, en los medios, en la opinión pública y a nivel académico, yo creo que la credibilidad de Unión Democrática de Cataluña y la credibilidad democrática en este sentido, a pesar del tema Pujol y a pesar de estos temas después que también han pasado, esto no ha quitado, y han trabajado muy bien el tema de, a diferencia de otras comunidades, la Generalitat ha trabajado muy bien la Dirección General de Asuntos Religiosos. Yo creo que también el Fórum de las Religiones fue cuando en Barcelona, pues esto también ayudó, el hecho de que existan entidades que ayuden realmente a crear espacios de diálogo y de que el tema de la confesionalidad, no tanto, sino el tema de la espiritualidad, de la religión, sea un tema pues recurrente y, entre otras cosas, porque en esto yo entiendo que Cataluña tiene una problemática muy parecida a la que tiene el Estado francés en este momento con el tema del Islam, lo estamos viendo también, por tanto, el tema religioso y el tema de los radicalismos, el tema de las comunidades, en este sentido es un tema que está preocupando y, por tanto, yo creo que hay una necesidad de explicar lo que significa la religión a nivel social y lo que significa también los resortes políticos que tiene estas dinámicas. Es una sociedad secularizada, pero muy sensible al tema religioso, si la tuviera que definir de alguna manera. Y hay dos elementos que me gustaría poner sobre la mesa. Y es, aparte de esta lectura, una obra que yo considero que es fundamental para entender un poco lo que estos últimos 15 años, y es el Diccionario de Historia Eclesiástica de Cataluña. Estos 4 volúmenes que ha publicado la editorial Claret y la Generalitat, es una apuesta al día. Claro, estamos en el año 2000, pero yo entiendo que es una obra fundamental. Y la línea de este diccionario no coincide exactamente con la línea de, por ejemplo, la historia de la diócesis de España de la editorial BAC. Es decir, cuando después se escribe en castellano para ser publicado en Madrid sobre lo que es Cataluña, no coincide exactamente con la versión que se da de Cataluña para Cataluña y yo creo que también esto es otra de las cuestiones. Es decir, cómo planteamos no solo lo que decimos, sino para quién lo decimos, quién es nuestro interlocutor. Y quizás, más que el problema de la Iglesia para Cataluña, es el problema de España para muchos intelectuales. Entonces, se mezclan, ahí hay interferencias que yo creo que hay que tener en cuenta. A nivel de temas que han interesado en Cataluña estos últimos años, pues evidentemente lo que hemos dicho. Yo destacaría 3 temas que han sido temas de grandes debates. Uno, la Semana Trágica, ya se ha dicho, el año 9, pues Barcelona pues fue en centro de... claro, el tema el tema obvio del separatismo que está sobre la mesa, y porque, evidentemente, detrás había un intento por parte del episcopado y de la élite católica de crear una conferencia episcopal catalana, y esto estaba ahí, y el concilio catalán, de que ahora se han cumplido 20 años, todo esto ha llevado a un debate que ha sido muy público y muy interesante en los medios de comunicación. Por tanto, y una tercera cuestión, también coincidiendo con el centenario de la muerte de Vives y Tutó, el tema del modernismo y el tema de la presencia de catalanes en el Vaticano, la relación Vaticano-Cataluña, y si realmente el Vaticano, cuando estamos hablando, y lo que estamos hablando yo creo que tendríamos que hacer un curso sobre vaticanismo, no sé si sobre Iglesia, yo creo que es diferente la Iglesia al Vaticano, ¿no? Y los obispos yo creo que esto lo tienen claro, ¿no?
Una cosa es la conferencia episcopal, la cosa es el Vaticano, una cosa es la diplomacia y la otra es la pastoral y viceversa, ¿no? Ahora hay un papa pastoralista, pero no siempre ha habido un papa pastoralista, entonces, claro, depende también de los momentos. Una segunda línea que entiendo que es fundamental para Cataluña es el tema de las relaciones Iglesia-cultura, Iglesia-educación, Iglesia-formación. Yo creo que ahí, tanto a nivel cultural, el tema Verdaguer, Gaudí, Sardá, Cardó, hay toda una serie de temas que constantemente están apareciendo, pues, novedades. Yo creo que el tema más interesante, que sí que ha estado en el candelero, es el tema Irurita. No ha salido antes, pero yo creo que es un tema muy interesante bajo muchos puntos de vista, que si queréis después, si hay tiempo y a alguno le interesa. A nivel educativo, pues yo entiendo el papel, sobre todo de La Salle, Escolapios, Salesianos, que a veces no les tenemos muy en cuenta, pero que hay una línea de educación burguesa en Cataluña, no tan elitista como los jesuitas, ni tan popular a lo mejor como otras líneas, pero lo que ha hecho Joan Florensa en Barcelona, en Cataluña, como archivero y como historiador de los Escolapios, y sobre todo una obra que ha aparecido recientemente sobre el proyecto educativo de estos 150 años, 100 y pico de años de los Escolapios, desde el siglo XVII, estaba pensando en los salesianos. Y a nivel formativo, pues todo el tema de escultismo y el tema de la Federación de Jóvenes Cristians, que esto de Cataluña, que entiendo que es fundamental, y volveremos sobre ello mañana, y por tanto, claro, otro tema que entiendo que, y voy a ir terminando, es el tema de los conflictos sociales y sobre todo relacionados con él. Yo creo que el tema del debate sobre las relaciones, no sé si se da en otras partes del territorio hispánico, la relación iglesia-anarquismo, historia, sobre todo durante la Guerra Civil, el tema de la FAI y toda esta bibliografía, todos estos libros que han aparecido, desde el diario de un pistolero, ¿no?, de la FAI, un pistolero anarquista, bueno, y después han aparecido ahí todo el tema, de ahí se ha derivado el tema de Irurita, y de ahí se ha derivado el tema de los maristas, de los asesinatos y tal, y es el tema de la extorsión y estos temas que a veces nosotros hemos interpretado todo en clave política, y después hay bandolerismo, hay terrorismo, hay todo tipo de cuestiones, que esto era el argumento de Benet, de Josep Benet, y ahí está. Penúltima cuestión, que yo creo que también es fundamental, el tema de género, sobre todo el feminismo católico burgués. Yo creo que Cataluña sí que puede presumir, y a lo mejor paralelamente a la historia de la institución teresiana de Francisca, que ha coordinado Francisca Rosique, el tema de estas biografías de Bonmesón, y hay algunas biografías de mujeres, pues grandes dinamizadoras a nivel cívico, Carr y otras, Edith Stein, después, bueno, estamos ahí aparecen biografías de, sobre todo, este feminismo católico burgués, y que está muy vinculado también, bueno, aparte de los temas que ya hemos visto aquí de Amalia García Checa, bueno, pues esto es más conocido. Y finalmente quisiera destacar que desde mi punto de vista en Cataluña también se están dando pasos en este sentido, y es referente a todo lo que son heterodoxias, el tema del protestantismo, el tema de las minorías. Esta mañana salía el tema del espiritismo, pero y se citaba precisamente autores catalanes, pero no es casualidad, y termino, que la Pompeu Fabra pues tenga una cátedra en este momento sobre diversidad religiosa y sobre minorías, y que además la persona preocupada y el director de esta cátedra sea un personaje tan odiado desde tantos sitios, que es Carlos Rovira. Y aparte de esto, pues también seguir el rastro a
a la historia de los baptistas en Cataluña, que es interesantísimo, y sobre todo esta síntesis sobre el protestantismo, que lo hemos visto en la historia del cristianismo de Trota, por ejemplo, en los pastores catalanes y el protestantismo. Yo creo que todo esto son síntomas de una personalidad historiográfica, de unas líneas que no son, que está dicho así muy a grandes rasgos y sencillamente para fijar algunos mojones para tener y a partir de ahí poder trazar pues a lo mejor dibujos más precisos, pero en una mesa redonda pues ya se sabe que lo que hay que decir son flashes muy rápidos y esta era un poco mi aportación.